El especial de Navidad de Batman. Am, de tantas franquicias que han adaptado esta historia, entre los Looney Tunes con el Pato Lucas como Scrooge, o los Picapiedras con Pedro Picapiedra como Scrooge, y, o sea, diferentes personajes, o sea, en el resto de los papeles. Am, y no lo sé, o sea, tantos otros que puede haber. Am, Batman encaja extrañamente bien en la historia de A Christmas Carol. Lo cual, por un lado, o sea, creo que tiene que ver, o sea, también con esta atemporalidad que tiene la historia original de Charles Dickens. Um, y, o sea, cómo puedes adaptar, o sea, digo, incluso, o sea, con fantasmas, o de otras formas, o sea, que sean consistentes, o sea, con la estructura de la historia, y el discurso y demás. Pero también, o sea, creo que hay, o sea, algo de crédito en la adaptación que hace Lee Bermejo para, o sea, justamente tomar como qué elementos toma de Charles Dickens y qué elementos modifica para adaptarlo, o sea, al mundo de Batman. Um, y Lee Bermejo tiene, o sea, otros trabajos notables que ojalá, o sea, también podamos revisar en algún momento. Pero este es uno, o sea, donde él es no nada más el ilustrador de la obra, sino también el guionista. Y creo que tiene, o sea, también algo de sentido, o sea, hay muchos guionistas, o sea, de cómics que independientemente de sus influencias, también, o sea, tienen que crear, o sea, historias originales, lo cual también, o sea, es discutible como de qué tan original, o sea, pero que no son adaptaciones. Um, y en este caso, o sea, creo que también es interesante, o sea, la idea de cómo un autor, o sea, puede descubrir o explorar, o sea, su propia voz autoral a través de la adaptación, a través del trabajo de otro autor, o sea, que además en este caso, o sea, también ha sido adaptado muchísimas veces ya en el pasado, o sea, entonces creo que hay, o sea, digo, no es, o sea, tampoco como copiar y pegar, o sea, lo que hizo Charles Dickens, o sea, creo que sí hay, o sea, un trabajo creativo, o sea, igual de qué momentos, o sea, explorar, de qué forma, qué personajes, qué tan extensa, o sea, o tan breve es la historia. Um, y creo que, o sea, bueno, me gustará comparar, o sea, después. O sea, ¿qué diferencias hay entre Lee Bermejo, digamos, o sea, eso, o sea, como guionista único, y qué diferencias hay, o sea, cuando es co-guionista, o sea, o qué elementos recurrentes encontramos? Am, por lo mientras, o sea, puedo destacar muchísimo el estilo de Lee Bermejo, o sea, de una manera muy torpe, o sea, considerando cuántos otros canales, o sea, hablan de su trabajo, pero, o sea, me parece que es fantástico, o sea, de una manera muy extremadamente subjetiva. Me encanta, o sea, el arte de Lee Bermejo, o sea, es de mis ilustradores favoritos. Y me gusta eso también, cómo encuentra este punto medio entre el detalle realista sin tratar de emular, o sea, una fotografía o una pintura hiperrealista. Sí, sino que sigue siendo, o sea, muy claramente algo dibujado, pero aún así, o sea, adquiere como esta tridimensionalidad, esta profundidad, o sea, este manejo también, o sea, de las sombras y de los reflejos, que creo que le dan, o sea, un realismo que aún así, o sea, es un estilo, o sea, muy, creo, o sea, también muy reconocible como de él.
Entonces, eso es algo que aplaudo en general, o sea, de cualquier artista, o sea, o de cualquier ilustrador, o sea, de cómics. Am, que tal vez, o sea, digo, también está presente, ¿no? O sea, en otros trabajos de otros autores, tal vez no tan fáciles, o sea, de reconocer o no tan inmediatos, pero aún así, o sea, creo que Bermejo, o sea, tiene este trabajo además, o sea, muy atmosférico. También, o sea, me encanta su trabajo en cuanto a los escenarios, los edificios, ciudad gótica, o sea, las ventanas encendidas, o sea, la nieve sobre los edificios, o sea, es un poco también cómo configuras, o sea, este entorno, o sea, que es, o sea, también, o sea, como tan icónico, o sea, del personaje de Batman, tan asociado al personaje de Batman, y que no necesariamente, o sea, es una ciudad gótica tan ciudad gótica, o sea, per se, o sea, pudiera tal vez confundirse, o sea, con otras ciudades, pero me gusta aún así, o sea, cómo, o sea, cómo dibuja, o sea, los callejones, los ángulos, o sea, lo enorme de ciertos edificios. Entonces, tal vez no lo veo, o sea, como tan reconocible, o sea, como gótica, pero aún así, o sea, creo que ya hay, o sea, un trabajo eso, o sea, de los callejones, de la iluminación, o sea, y como es algo navideño, pero aún así mantiene cierto factor tétrico, que también, o sea, es muy propio, o sea, de muchos cómics de Batman. Am, También, bueno, o sea, la imagen de apertura incluso en este cómic, que me encanta, o sea, también que empieza, o sea, con estos copos de nieve, o sea, desde las primeras páginas, o sea, antes de adentrarnos como tal, o sea, en la historia. Pero después tenemos esto, un movimiento de cámara que nos presenta la ciudad, dónde ocurrirá esta historia hasta que eventualmente, o sea, hay un corte, digamos, o sea, y cambia nuestra perspectiva. Y entonces ya tenemos, o sea, la cámara posicionada atrás de Batman y hay, o sea, como otro juego otros elementos. Pero aún así, o sea, me gusta también ver cómo un cómic que trabaja, o sea, justamente con planos fijos, trata, o sea, también de emular un movimiento de cámara, o sea, a través de qué imágenes presenta primero y en la siguiente página, o sea, tenemos una continuidad, o sea, como de información que ya hemos visto, pero, o sea, con un poco de información agregada, información que se queda como en las páginas pasadas. Entonces creo que es también, o sea, como algo, eh, no sé, o sea, también es, creo que es, o sea, como un diálogo interesante, o sea, también entre cómic y cine. Y también, o sea, como estos dobles movimientos entre el movimiento, o sea, de lo que estamos captando, o sea, en el encuadre, o sea, si hay un personaje corriendo, peleando, saltando, etcétera, y el movimiento, o sea, de el panel, o sea, que normalmente, o sea, no se mueve, pero se mueve, o sea, cómo se mueve, en qué dirección, o sea, siento que hay un diálogo interesante ahí entre diferentes medios artísticos. También, o sea, desde como la imagen de apertura, o sea, de este cómic, ya como tal, o sea, en la historia, Noel, o sea, tenemos aquí, o sea, también nuestro título, que tal vez no se distinga también ahí, pero bueno, o sea, esas luces deletrean Noel, que es como, o sea, también no es Batman a Christmas Carol o a Gotham City Christmas Carol, lo que sea, sino que es Batman Noel, no sé, o sea, hay algo también interesante, o sea, de la selección del título. ¿Por qué Noel? Como de Papá Noel, o sea, pero bueno, ok, supongo que al final también, o sea, Scrooge toma, o sea, como nuestro Scrooge de esta historia, o sea, toma el papel, o sea, de Papá Noel o de Santa Claus, que reparte regalos, o sea, y aprende, bueno, o sea, Santa Claus no necesariamente aprende una moraleja, pero bueno, distribuye la riqueza.
También, por ejemplo, o sea, como hay un personaje infantil, o sea, que tiene una enfermedad en la pierna que no sabemos qué es, o sea, pero que afecta su salud de forma que afecta, o sea, sus piernas, o por lo menos una de ellas, lo cual es curioso, o sea, porque en la historia original, o sea, también esta es una de las versiones contemporáneas, o sea, de la historia de A Christmas Carol. Y en la historia original, o sea, si no se dice explícitamente, o sea, lo más probable es que la enfermedad, bueno, creo que hay, de hecho, o sea, más de una opción, ahora que lo pienso, o sea, para la enfermedad de Tiny Tim. Pero una de ellas era polio. Y esa es una enfermedad, o sea, que ya no existe, o sea, en la época de Batman, que ha sido erradicada, o sea, por lo menos mayormente erradicada. Entonces, aún así, o sea, tenemos como este elemento que persiste, que no podemos decir que es polio, porque ¿quién está enfermo de polio ahora? Pero aún así es como una misteriosa enfermedad que afecta aún así sus piernas. Um, Me gusta, por ejemplo, también cómo, cómo Bermejo adapta esta historia que es tan sobrenatural, o sea, en la versión original, o sea, es una historia navideña, o sea, pero tiene fantasmas. Y en este caso, o sea, el mundo de Batman, o sea, ya tiene además, o sea, también como suficientes opciones para elementos sobrenaturales, o sea, hay alienígenas, hay personajes mágicos, o sea, como Satana, o sea, o como Doctor Fate. Tenemos además, o sea, ciencia como increíble, o sea, de este artilugios o aparatos, o sea, máquinas de Lex Luthor o de, no sé, o sea, como tenemos a Doctor Manhattan, aunque no es parte de la misma continuidad y después sí, pero bueno, o sea, tenemos, o sea, como justamente todos estos, como elementos sobrenaturales y científicos, o sea, que podrían justificar la aparición de estos fantasmas, pero en cambio, y esto también me agrada, o sea, esta es una de las adaptaciones de A Christmas Carol, donde el personaje central no es abordado por fantasmas como tal, o sea, sino que, o sea, toman un poco o sea, este papel de apariciones, de visitantes, de espectros, pero aún así, o sea, no son como tal fantasmas. Y creo que eso, o sea, normalmente no lo veo en las adaptaciones de A Christmas Carol. Y no significa, o sea, que estén mal esas adaptaciones. Pero creo que también, o sea, hay un trabajo creativo que destacar, o sea, el hecho de cómo tienes a estos personajes que tienen que representar fantasmas sin tener fantasmas. De hecho, diría, técnicamente solo uno de ellos es fantasma, que es Robin, que igual, o sea, tiene mucho sentido. O sea, digo, ya tienes, o sea, ¿qué personaje de DC representaría mejor a Scrooge? O sea, ya tienes un personaje que es hipermillonario, o sea, y que vive en una mansión, que es un personaje solitario, de yo no hago, o sea, solitario, o sea, pero bueno, aún así, o sea, que toma este papel, o sea, de personaje solitario, de vivir, o sea, aislado, de yo no tengo amigos, no necesito a nadie, y que tiene un compañero fallecido, a veces, dependiendo como de la versión, pero que justamente en este caso es uno de los Robins, que tampoco, o sea, no hay una historia muy extensa de cuántos Robins existen en esta continuidad. Me gusta además, o sea, cómo Bermejo, o sea, tiene un estilo, o sea, una versión de Batman, una versión del Guasón, o sea, que utiliza esos diseños que también, o sea, pueden variar de artista en artista, o sea, la paleta de colores, el símbolo, o sea, etcétera, pero él retoma, o sea, sus mismos diseños, o sea, y crea una especie de continuidad también dentro de DC Comics, o sea, cómo estas pueden ser historias elsewhere, o sea, que existen, o sea, justo como novela gráfica, o sea, con inicio y final, y eso es todo, pero un poco existe, o sea, como en su propia continuidad elsewhere, o sea, donde es como el universo, o sea, del Ibermejo, la versión de estos personajes. Entonces, y realmente esta historia, o sea, no rompe con ninguna continuidad, creo, o sea, de otros cómics de Batman, o sea, podría incorporarse, creo que fácilmente en el canon. Bueno, tal vez, o sea, solo por Robin, quizás hay un poco de problema ahí, pero que es, o sea, la única aparición, y me encanta que en este caso, o sea,
Batman está enfermo. Y tiene sentido, o sea, es invierno, es una época, o sea, también donde la gente se enferma a veces. Bueno, ok, ahí no tengo tan bien como la estadística para decir como de, bueno, o sea, sí, pero también te puedes enfermar el resto del año. Entonces, el caso es que el frío, o sea, como que puede provocar, o sea, estas enfermedades respiratorias, o por lo menos suele haber, o sea, una asociación en ese sentido. Y creo que Batman, o sea, y me gusta, o sea, como Batman está enfermo, porque está en la noche, porque sale, o sea, y no está lo suficientemente abrigado, o sea, entonces se resfría. Y eso es lo que causa, o sea, la primera de las visiones. Y eso es lo que causa, o sea, también un poco como esta confusión en su perspectiva de la realidad. Y como Robin, o sea, es el primero de estos espíritus que lo visita y que le dice, o sea, que habrá otras 3 visitas esa noche. Que es algo que no vemos, es algo que además, o sea, vemos un poco, o sea, cómo ve el traje de Robin y luego ve a Robin, pero no hay este diálogo entre ambos, sino que sabemos esta información por la narración que está, o sea, de esta voz aparentemente, o sea, omnisciente. Posteriormente descubrimos que es un personaje, o sea, dentro de la historia. Pero creo que eso también es algo que me parece destacable. O sea, o sea, en algún momento, o sea, en los cómics era más común, por ejemplo, o sea, las burbujas de pensamiento. Y esas estaban asociadas a un personaje dentro del encuadre. O a veces tal vez fuera del encuadre, pero, o sea, como la burbujita te decía, como hacia dónde, de dónde venía, o sea, ese pensamiento. La narración, o sea, es diferente. No necesariamente, o sea, no es de un personaje, o sea, como tal, dentro de la historia. Podía ser este narrador externo, ajeno a la historia, pero que de alguna forma sabía todo lo que pasaba. Y en algún momento hubo como esta combinación de ambos elementos en donde ya no sueles tener, o sea, a un como el narrador, o sea, de la historia, o sea, sino que tienes, en lugar de burbujas de pensamiento, tienes cuadros de pensamiento. Pero esos cuadros normalmente, o sea, también están ilustrados o tienen algún color, algún diseño, o sea, que lo asocia a un personaje y no a otros. Y puedes tener incluso, o sea, diferentes cuadros de pensamiento, o sea, que también si es, no lo sé, ¿no? O sea, como que si tiene un margen negro, o sea, a lo mejor sabes que es o sea, o blanco y negro, a lo mejor sabes que es Batman, y si tiene rojo y azul, sabes que es Superman, o sea, o cosas por el estilo. Entonces, el hecho de tener nada más el texto inmediatamente, o sea, impregnado en la imagen, o sea, este tipo de narración, creo que también, o sea, hace que se vuelva un poco más confuso quién es la persona que está hablando, o sea, porque no tienes este diseño que puedes relacionar con un personaje del mundo de DC. O sea, entonces es como quién cuenta esta historia. O sea, también creo que suma un poco como a esta... un poco como este misterio, o sea, de quién es el narrador. Y aparte, bueno, o sea, te permite como tener un poco más, o sea, también de la ilustración de el artista. Creo que las influencias también hablando de eso, o sea, de los diseños, sobre todo de los personajes de Lee Bermejo, creo que vienen mucho de la saga de Nolan, o sea, como este casco con con las orejas desde atrás. Eh, um, y digo, o sea, también hay muchos diseños de Batman, o sea, de diferentes épocas, o sea, tal vez no es esto, o sea, pero es por lo menos, o sea, como la referencia, o sea, que yo percibo. Eh, um, y creo que también, o sea, de los videojuegos de Arkham. De hecho, creo que el traje, o sea, que le da Bermejo a Batman es especialmente similar, o sea, al de Arkham Origins. Y este cómic, o sea, me parece que es como de 2015 tal vez, o sea, quizás un poco antes. Pudiera no haberse estrenado, o sea, el videojuego de Origins, o sea, para ese entonces.
Y de hecho tal vez, o sea, pudo haber sido una relación inversa, o sea, que Origins tomó de inspiración el trabajo de Bermejo. Pero, pero bueno, o sea, veo esa relación. Y veamos. Bueno, ok, o sea, también está la cuestión, o sea, Batman también, o sea, como cómic y como personaje, o sea, tiene una historia, o sea, lo suficientemente extensa, más ahora, o sea, de que cuando se publicó ese cómic, o sea, ahora tenemos unos 15, 20, 30 años más, o sea, de Batman, o sea, para incorporar. Pero Batman, o sea, ya desde o sea, te tiene, o sea, como estas diferentes épocas, o sea, la Silver Age, la Golden Age, The Modern Era, o sea, no sé cómo se clasifican, pero creo que justamente, o sea, la serie de Adam West y el tono más serio, o sea, justamente de Nolan, o sea, o de los videojuegos. O sea, creo que permite, o sea, también como que un espacio temporal lo suficientemente amplio para tener, o sea, también un poco como este viaje al pasado y no ser nada más como, bueno, o sea, imagínate que este es el personaje pero más joven o en su adolescencia o algo así, o sea, sino que podemos ver, o sea, como entre un Batman, o sea, un poco más maduro y un Batman, o sea, más... o sea, más nuevo, o sea, que acaba, o sea, como de adoptar esta personalidad y que en este caso, o sea, también dicen que es, o sea, un Batman más optimista y lleno de esperanza y tan joven y feliz. Y que bueno, o sea, con el tiempo pues se ha vuelto, o sea, como pues más serio, más amargado, o sea, lo que sea, como que ha perdido, o sea, justamente esa esperanza. Me agrada que, de hecho, o sea, como los personajes, o sea, que toman las diferentes posiciones de fantasmas o espectros, o sea, tienes a Selina Kyle, o sea, como su, eh, su fantasma de la Navidad pasada, lo cual, o sea, igual tiene sentido, o sea, como la relación, o sea, eh, de Batman con Selina Kyle, o sea, cómo es, o sea, a veces es conflictiva, o sea, o confrontativa, pero también, o sea, hay este interés, o sea, genuino, o sea, también como, o sea, si Batman está mal o se siente mal, o sea, suele ser Selina, o sea, quien ayuda a Batman, o sea, más que Dos Caras o el Espantapájaros. Pero tienes también, o sea, como estos diseños como un poco más de tiempos pasados. Y justamente, o sea, es como lo que le recuerda. Y también, o sea, es eso, es el recuerdo, o sea, de Batman. O sea, sin tener que viajar, o sea, literalmente al pasado. O sin tener que viajar literalmente al futuro. O sea, también como la imaginación, lo que puede suceder. Y este personaje larger than life, o sea, quién es el fantasma de la Navidad presente. O sea, que además es como todo jovial y feliz y optimista. O sea, ¿quién otro en DC Comics que es su personaje más larger than life? Y más optimista y jovial y todo eso. Entonces, bueno. Y también, o sea, el personaje, este también es como curioso, o sea, y también hay una contraposición ahí o sea, cómo es normalmente el personaje, o sea, la muerte o el fantasma de la Navidad futura realmente, o sea, no habla normalmente en las adaptaciones, pero, o sea, aquí es interpretado por un personaje que habla muchísimo normalmente, pero que hay algo siniestro también, o sea, al ver esta figura y que no haya una conversación. Entonces, y tiene sentido, o sea, también como Batman está desmayado. Pero incluso con Batman desmayado, se siente que quizás, o sea, sí habría... No lo sé, o sea, tal vez como que alguna... O sea, más un monólogo, o sea, o como si estuviera pensando en voz alta. Pero, o sea, va de acuerdo, o sea, con la historia original de Charles Dickens. Y creo que igual, o sea, como que ver a un guasón callado, o sea, pero que tiene esta sonrisa, esta cicatriz además, o sea, que dibuja Bermejo. O sea, también tiene, o sea, como una... Sí, sigue manteniendo, o sea, una imagen de guasón
y también en sus acciones, o sea, se siente, o sea, como esto bastante siniestro y que un poco, o sea, también como que te mantiene en expectativa, o sea, como porque no te está diciendo qué es lo que va a hacer o cuáles son sus intenciones, solamente sabemos que, pues, no son buenas. Pero bueno. ¿Y qué más? Mm, bueno, hay también, o sea, la escena de origen de Batman, hay un cambio cromático ahí, o sea, a un como blanco y negro y rojo, o sea, también cuando es como más intenso y luego detalles rojos, o sea, como la sangre y el bolso, o sea, de la mamá o así, pero de, bueno, de Martha Wayne. Am, es un poco, o sea, tal vez como de tan repetida esa imagen, pero diré, y normalmente, o sea, tampoco no me molesta verla, solamente es como que ya muy vista. Pero aquí tiene sentido también, o sea, probablemente en otras versiones, o sea, también, o bueno, en otras historias de Batman, o sea, cuando aparezca tal vez podamos justificar, o sea, su sentido, pero en este caso, o sea, si es un Batman, o sea, que va a viajar al pasado y está en el presente, pero también va al futuro, o sea, como qué elemento del pasado destacamos de Batman, ¿no? O sea, normalmente. Entonces creo que en ese, como que en esa lógica puede, o sea, como salir ese, eh, ese recuerdo una vez más, aunque también, o sea, por la historia tiende a ser, o sea, un pasado feliz, o sea, que después ya no lo es en el presente, que justamente esa es como la reflexión también de Scrooge, o sea, como que te sucedió en tu vida personal, en tu historia, que cambiaste, o sea, como de perspectiva, que tomaste otras prioridades. Así que tal vez, o sea, si hubiéramos podido omitirlo o quitarlo, o sea, bueno, sí. Pero igual, o sea, no me molesta, o sea, supongo que normalmente eso es como la perspectiva de sí, ya muéstrenlo otra vez, ¿no? O sea, está bien. Pero igual, o sea, como por esta cuestión de viajes en el tiempo, o sea, o sea si en algún momento recordará, o sea, o en alguna historia recordará su pasado Batman y recordará ese punto de su pasado, sí, o sea, puede ser. Supongo que igual, o sea, no me molesta, aunque pudiera sí ser algo sobrante. Am, y por último, creo que, bueno, pues está la presencia, o sea, de este Bob Cratchit, lo cual a veces sucede, o sea, supongo en las historias Elsewhere, o sea, las historias de ciertos personajes de DC Comics. En el caso de Batman y Lee Bermejo, o sea, también volverá a darse un caso similar, creo, de contamos una historia donde hay un personaje que no es, o sea, como un personaje, o sea, tenemos a Batman y Superman y el Guasón y Gatúbela, o sea, y esos personajes, o sea, tienen también muchísima historia y muchísimas apariciones. Pero también tenemos a Bob Cratchit, que nunca ha salido antes y nunca saldrá después, o sea, de esta historia. Solamente está en esta historia porque es una historia de A Christmas Carol. Pero no lo sé, o sea, hay algo, o sea, funciona bien igual, o sea, hay un crecimiento de ese personaje también, o sea, de ser temeroso a ser valiente para proteger a su hijo. Am, pero igual, o sea, es un personaje que, o sea, por mucho que crezca o que te pueda hacer sentir, o sea, en la historia, también es un personaje que solo existe, o sea, como en los límites de esta historia y que mientras que todos los demás seguirán existiendo y teniendo, o sea, como o sea, diferentes arcos de crecimiento. O sea, este es uno que ya, o sea, desaparece por completo de la existencia. Ni siquiera lo veremos como en el fondo o pequeñas apariciones o nada. Entonces, sí me hubiera gustado que tal vez también, o sea, Cratchit hubiera sido encarnado por otro personaje, o sea, como existente en el mundo de DC y que ahora tiene, o sea, como esta pequeña historia dedicada a él. Pero no, o sea, creamos un nuevo personaje y después lo desaparecemos. Y eso es algo que también, o sea, sucede en otras historias también interesantes, o sea, pero es un poco una lástima, creo, porque no lo sé, o sea, como que podrías tener, o sea, tu mundo de DC Comics poblado por pequeños personajes que tienen historias de repente significativas, de repente eh,
no nos molestamos por saber, o sea, como qué ha sido de sus vidas, pero están por ahí. Y bueno, wow, qué molesto. Y pues creo que no hay mejor momento que el presente para eliminar esto, o sea, porque me está molestando mucho. En general, sí, o sea, fue una buena adaptación, creo, o sea, y muy interesante igual, o sea, como tratar de plantearlo todo desde el presente, que el futuro fuera la imaginación, que el pasado fuera la memoria, que los espectros fueran, o sea, una alucinación, fueran personas que están vivas en el presente, en lugar de tener, o sea, como a un sobrino, tienes al comisionado Gordon, o sea... Sí, no lo sé, o sea, también como ingeniosa creo en cómo llenar esos papeles, a quién dárselos. Y, y un poco de crecimiento, o sea, también para Batman, o sea, y que vemos, o sea, esta perspectiva también blanco y negro, y que este personaje de Cratchit es un criminal, o sea, y su hijo crecerá para ser igual que él, lo tengo que asustar e intimidar, y eso porque es lo que conoce Batman. Y aprende, o sea, también como un poco otra perspectiva, por lo menos en esta historia. Um, como tal vez puedes enseñar, o sea, a través de otros mecanismos que no sean necesariamente el miedo y la intimidación. Y al final, o sea, también la perspectiva, o sea, de que es posible cambiar. Es posible cambiar para Bob Cratchit. Es posible cambiar también para Batman. Aunque sea un poco y aunque sea en historias fuera de la continuidad general. Pero el discurso es bueno. Y, y sí, o sea, y se mantiene bastante fiel, o sea, también creo a la historia de Charles Dickens. Algo sintetizada también, o sea, creo que pudo extenderse mucho más, pero también, o sea, siento que es suficiente, o sea... Me gusta esta adaptación. Sorprendente, o sea, también como una historia tantas veces contada puede ser tantas veces contada de manera también tan efectiva, a pesar de cambios a veces tan drásticos. Pero sucede, supongo.